Y así, mientras la justicia parecía haber trazado una delgada línea entre la culpa y la inocencia, la vida de Marco entró en una fase aún más intrincada y sorprendente. En los meses que siguieron al descubrimiento de Ricardo, el padre se encontró inmerso en una realidad hecha de dolorosas reconstrucciones y nuevos descubrimientos. Cada mañana, al despertarse con el pensamiento fijo en el rostro pálido y los ojos asustados de su hijo, Marco se daba cuenta de que la recuperación no sería inmediata. Con la custodia ahora en sus manos, Marco comenzó a vivir cada día con una intensidad que nunca había conocido. Mientras reconstruía los pequeños hábitos perdidos, intentó crear un ambiente tranquilo y familiar para Ricardo. Su hogar, que alguna vez fue un lugar de silencio y secretos, se convirtió lentamente en un remanso de calidez y esperanza renovada. Cada habitación fue cuidadosamente amueblada y Marco se dedicó en cuerpo y alma a transformar el antiguo apartamento en un lugar donde el pasado pudiera coexistir con un futuro brillante. En los momentos de pausa, Marco se entregaba a intensos recuerdos del pasado, risas compartidas, días en el parque y tardes de invierno pasadas juntos. Sin embargo, el recuerdo de la desaparición y el encarcelamiento forzado de Ricardo permaneció como una sombra. Entonces decidió buscar también la ayuda de un psicólogo, un viejo amigo que había tenido experiencia con traumas infantiles. Durante las sesiones, entre palabras entrecortadas y lágrimas silenciosas, el pequeño comenzó lentamente a reconstruir sus recuerdos, aquellos enterrados bajo años de miedo y aislamiento. El viaje no fue lineal, algunos días parecían prometedores, mientras otros sacaban a la luz viejas heridas que parecían no querer sanar. Pero en medio de todo este dolor, también hubo espacio para el renacimiento. Marco, que durante años había puesto el deber y el sacrificio obediente por encima de su propio bienestar, comenzó a redescubrirse a sí mismo. Se apuntó a un curso de fotografía, una afición que siempre había querido practicar. Con la cámara en la mano, encontró una nueva manera de ver el mundo, y esto le ayudó a transmitir a Ricardo una perspectiva diferente, la de un universo hecho de belleza incluso en las pequeñas cosas. Los paseos por el parque se convirtieron en auténticas aventuras fotográficas, con Marco enseñando a su hijo a buscar la luz incluso en los momentos más oscuros. Una noche, sentados juntos en el balcón mientras se ponía el sol, Marco le contó a Ricardo una historia que había recogido durante su viaje al extranjero, una leyenda sobre un joven héroe que, a pesar de las dificultades y las injusticias, logró liberar a su reino de una oscura maldición gracias a la fuerza de su corazón. Las palabras, sencillas y sinceras, conmovieron a Ricardo, quien por primera vez en mucho tiempo mostró un destello de curiosidad y esperanza. Esa historia se convirtió en un símbolo para el pequeño niño, un recordatorio de no darse por vencido, de buscar siempre esa luz incluso cuando todo parece perdido. Mientras tanto, en el frente legal, el asunto se complicó aún más. Aunque Sara y Daniela fueron acusadas, de los testimonios recogidos durante las investigaciones surgen muchas dudas y contradicciones. Marco, cansado de un sistema judicial que parecía premiar las apariencias en lugar de la verdad, decidió lanzar una campaña de concienciación en las redes sociales, contando su historia de primera mano. El vídeo que se volvió viral tocó el corazón de miles de personas, transformando el dolor personal en una denuncia colectiva de las injusticias que a menudo se esconden detrás de las fachadas de las relaciones familiares. La respuesta del público fue abrumadora. Mensajes de apoyo, historias similares e incluso testimonios de quienes habían vivido experiencias similares en el pasado comenzaron a fluir, creando una red de solidaridad y compartición que fortaleció la determinación de Marco. No estás solo, decían los comentarios, y esa simple frase se convirtió en un mantra, una promesa silenciosa de nunca rendirse. La campaña, además de arrojar nueva luz sobre su historia, estimuló un debate más amplio sobre el papel de la justicia y las dificultades de quienes están atrapados en situaciones familiares disfuncionales. Al mismo tiempo, Marco comenzó a dedicarse apasionadamente a su actividad como ex guardia nacional, transformando sus experiencias militares en una nueva perspectiva de vida. Organizó encuentros y talleres para jóvenes en dificultades, contando su historia como ejemplo de resiliencia y fuerza interior. En esos encuentros, su tono era siempre conversacional, casi confidencial, como si hablara con un amigo de confianza, y ese estilo sincero y directo conquistó a los asistentes, que vieron en él un faro de esperanza. La transformación personal de Marco también tuvo repercusiones en la comunidad local. En un pequeño pueblo de San Colombano al Lambro, se formó un grupo de apoyo para padres separados y niños en dificultades. Cada encuentro fue una oportunidad para compartir, escuchar y encontrar juntos nuevas estrategias para afrontar los desafíos diarios.
Marco, con su experiencia y carisma, se convirtió en el punto de referencia de ese grupo, y su historia inspiró a muchos a creer que, incluso en las situaciones más oscuras, siempre existe la posibilidad de renacer. Un día, durante una de estas reuniones, ocurrió un episodio que dejó a todos sin palabras. Un joven, conmovido por la historia de Marco, reveló que había superado un trauma similar y encontró la fuerza para reconstruir su vida gracias al apoyo de una comunidad acogedora. Ese momento, lleno de emoción y reconocimiento mutuo, fue el catalizador de una serie de iniciativas concretas, la creación de un centro de acogida para familias en crisis, el lanzamiento de campañas de sensibilización e incluso el inicio de proyectos de reestructuración del territorio para crear espacios comunes donde los ciudadanos pudieran encontrarse y encontrar ese tan necesario sentido de pertenencia. Mientras tanto, Ricardo, que al principio había vivido en un mundo de miedo y aislamiento, comenzó a redescubrir la alegría del juego y la alegría. Con el apoyo de la psicóloga y gracias a las actividades propuestas por el grupo de apoyo, el niño recuperó poco a poco la capacidad de sonreír sin miedo. Los días al aire libre, las pequeñas aventuras en el parque y los momentos de juego con otros niños ayudaron a reconstruir su confianza en el mundo. Marco observó con orgullo el progreso de su hijo, sabiendo que, a pesar de todo, la resiliencia humana es capaz de superar incluso las heridas más profundas. A medida que se acercaba la temporada de invierno con su frío cortante, la casa de Marco se transformó en un cálido refugio. Junto a la chimenea encendida, entre libros viejos y fotografías amarillentas, padre e hijo pasaban largas tardes contándose historias, riendo y soñando juntos. En esos momentos, cada palabra, cada mirada, era un pequeño acto de rebelión contra el pasado y un compromiso con un futuro mejor. Marco se dio cuenta de que la verdadera batalla no había sido contra Sara ni contra el sistema, sino contra el silencio que había intentado sofocar la luz de su hijo. Durante los siguientes meses, empezaron a surgir nuevas preguntas. ¿Quién había orquestado realmente la desaparición? ¿Qué secretos se escondían tras la fachada aparentemente normal de la familia de Sara? Marco, siempre en busca de la verdad, decidió investigar por su cuenta, interrogando a viejos amigos y colegas. Descubrió que había muchas inconsistencias en las historias que había escuchado y que Daniela, la madre de Sara, parecía estar ocultando algo más que una simple preocupación maternal. Su investigación lo llevó a encontrar a un ex compañero de equipo de la Guardia Nacional, un hombre que había presenciado comportamientos extraños y movimientos sospechosos en la vida de Daniela años antes. Aquellas conversaciones, mantenidas entre un sorbo de café y un recuerdo compartido, abrieron una ventana a una historia de ambiciones ocultas y verdades incómodas, haciendo comprender a Marco que el camino hacia la justicia todavía era largo y tortuoso. Al final, fue su determinación y el apoyo inesperado de una comunidad unida lo que le dio la fuerza para seguir adelante. La historia de Marco, hecha de lágrimas, giros y renacimientos, se extendió mucho más allá de las fronteras de su pequeño pueblo, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por la verdad y por el derecho de cada niño a vivir libre y amado. Y a medida que pasaban las estaciones, Marco seguía caminando, paso a paso, por un camino que, aunque marcado por cicatrices indelebles, lo acercaba cada vez más a un futuro de esperanza y renacimiento. Aquella noche de otoño, que había marcado el inicio de una larga odisea, se había convertido en una luz guía para todos aquellos que, como él, habían conocido el dolor de la separación y la crueldad del destino. Y hoy, viendo a Ricardo jugar despreocupadamente bajo el cielo claro, Marco supo que cada sacrificio, cada lágrima derramada, había tenido un significado, la victoria de la luz sobre la noche más oscura. En el fondo, la historia de Marco y Ricardo no fue solo un asunto familiar, sino un canto a la resiliencia, a la fuerza del vínculo entre padre e hijo y a la capacidad del ser humano de renacer, incluso cuando todo parece perdido. Y mientras la vida seguía escribiendo nuevas páginas, Marco estaba dispuesto a vivir cada día como si fuera el último, con la conciencia de que, después de todo, la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en el poder, sino en el amor que sabía dar y recibir.